Hay lugares en la Tierra donde el tiempo parece haberse detenido, donde la inmensidad del paisaje engaña a los sentidos y hace creer que todo ha sido siempre exactamente así. Cuando te acercas al borde del gran desierto en el sur, la tierra cambia lentamente. La roca dura y fragmentada de las llanuras da paso a un horizonte suave, ondulado, de un color que oscila entre el oro viejo y el cobre oxidado. Es un océano de arena que se extiende mucho más allá de lo que la vista puede abarcar. El silencio aquí es profundo, denso, casi sólido. No es la ausencia de sonido, sino una presencia en sí misma, una fuerza que envuelve cada paso y aquieta el pensamiento. En este lugar remoto, bajo un cielo de un azul implacable, es fácil rendirse a la ilusión de lo inmutable. Es fácil creer que este mar de dunas ha existido desde el principio de los tiempos, estéril, seco, vacío. Sin embargo, la inmensidad dorada guarda un secreto. Debajo de esta superficie calcinada por el sol, bajo las toneladas de arena esculpidas por el viento, yace una historia que rara vez se cuenta. Es la memoria de un mundo completamente distinto, un paisaje que la mente apenas puede conciliar con la aridez del presente. Este lugar no siempre fue un desierto. La arena que ahora fluye entre los dedos es el velo final sobre un pasado de agua dulce, bosques densos y ríos caudalosos. La verdadera historia de este rincón del planeta es una historia de transformación lenta, un testimonio de la paciencia geológica y de los ecosistemas perdidos que aún susurran entre las piedras. El aire de la tarde comienza a enfriarse lentamente, perdiendo la fiereza del mediodía. Caminar por la arena suelta requiere un ritmo distinto, más pausado, más atento. Cada paso se hunde ligeramente, dejando una huella que el viento borrará antes del anochecer. La textura bajo los pies es fina como la seda, un polvo mineral molido durante milenios por la fricción incesante. A lo lejos, las grandes dunas se alzan como montañas dormidas, sus crestas afiladas dibujando líneas perfectas contra el cielo. La luz del sol, al descender, transforma los colores del paisaje. El amarillo pálido se vuelve ocre, el ocre se enciende en un naranja profundo, y las sombras en la cara oculta de las dunas adquieren tonos de un violeta ceniciento. Es en estas horas de transición cuando el desierto revela su verdadera escala. No hay puntos de referencia familiares, no hay edificios ni caminos pavimentados, ni árboles altos que ayuden a calcular la distancia. Una duna que parece estar a 100 metros puede encontrarse a varios kilómetros. Esta pérdida de escala física invita a una pérdida de la escala temporal. Al sentarte sobre la arena tibia, sintiendo el calor acumulado durante el día irradiar suavemente hacia el aire fresco de la tarde, es posible dejar que la mente viaje hacia atrás en el tiempo. Hace millones de años, el lugar exacto donde ahora reina la sequía absoluta estaba cubierto por un vasto sistema fluvial. Ríos inmensos cruzaban esta tierra, serpenteando a través de llanuras aluviales y pantanos interminables. El aire no estaba lleno de polvo, sino de una humedad pesada y vital. Crecían helechos gigantes y coníferas primitivas, formando bosques sombríos a lo largo de las riberas. Las criaturas que habitaban este ecosistema exuberante eran enormes, habitantes de un mundo verde y húmedo que prosperaba bajo el mismo sol que hoy calcina la arena. La evidencia de este pasado asombroso no ha desaparecido por completo. En los bordes del desierto, donde la arena cede el paso a los lechos de roca expuesta de antiguas formaciones de arenisca, la tierra ofrece sus pruebas. En esos acantilados rojizos, la piedra resguarda fragmentos de un mundo sumergido. Restos de peces del tamaño de embarcaciones, dientes aserrados de grandes cazadores prehistóricos, caparazones de tortugas inmensas que nadaban en aguas tranquilas. Encontrar el rastro fosilizado de un animal acuático en medio del desierto más implacable del mundo es una experiencia que altera la percepción de la realidad. La piedra pulida por el tiempo descansa en la palma de la mano, pesada y fría, mientras el viento levanta remolinos de polvo alrededor. El contraste es absoluto.
el agua y la arena, la abundancia y la austeridad, el pasado fosilizado y el presente efímero del viento. A medida que los eones pasaron, la geografía del planeta cambió. Los continentes se desplazaron, las corrientes oceánicas alteraron su curso, y el clima global comenzó una transformación inexorable. El gran sistema fluvial se fue secando lentamente. Los ríos caudalosos se convirtieron en arroyos estacionales, luego en charcas aisladas y finalmente en polvo. La vegetación se retiró, marchitándose bajo un sol que cada siglo parecía brillar con más fuerza. Las grandes bestias desaparecieron, dejando solo sus huesos para ser cubiertos por los sedimentos que con el tiempo se convertirían en roca sólida. Pero la historia de la vida en este lugar no terminó ahí. Mucho más tarde, hace apenas unas decenas de miles de años, el clima volvió a oscilar. Las lluvias regresaron. El desierto retrocedió temporalmente, dando paso a una inmensa sabana verde. El paisaje se llenó de pastizales altos, lagos poco profundos y grupos dispersos de acacias. Y en este paraíso recuperado, caminaron los antiguos humanos, trazando rutas a través de valles fértiles que hoy son cañones de polvo seco. Ellos también dejaron su huella, no en forma de huesos incrustados en la roca profunda, sino en grabados tallados en la superficie de las piedras oscuras. En valles remotos, ocultos entre macizos rocosos que hoy parecen desolados, se encuentran las galerías de arte al aire libre de esta época olvidada. Con herramientas de piedra dura, aquellos habitantes dibujaron el mundo que veían a su alrededor. Líneas profundas y seguras muestran manadas de jirafas caminando con elegancia, elefantes inmensos, avestruces corriendo por praderas y grandes herbívoros bebiendo de aguas que hace mucho se evaporaron. Contemplar estos grabados en la quietud de la tarde es presenciar un mensaje enviado a través de los milenios. Las imágenes permanecen inmutables, mudos testigos de una abundancia que hoy parece un sueño. Quien talló esas formas lo hizo sentado junto a un río fluyente, escuchando el sonido del agua sobre las piedras, sintiendo la brisa fresca en su rostro. Hoy, en ese mismo lugar, solo se escucha el roce seco del viento contra la roca estéril y el crujido ocasional de la piedra al contraerse por el cambio de temperatura. La transición del verde al amarillo dorado no fue repentina. Fue un proceso lento, imperceptible para una sola generación. Los lagos se encogieron gradualmente, dejando cuencas blancas de sal en sus orillas. Los pastizales se volvieron amarillentos, secos, frágiles. Las especies comenzaron a desplazarse hacia el sur, siguiendo la línea del agua que se retiraba. Las comunidades humanas se adaptaron, aprendiendo a encontrar los manantiales ocultos, a leer las señales sutiles de la humedad en el cielo o en la presencia de un arbusto solitario. Se convirtieron en habitantes de la inmensidad, navegantes de un mar de arena. La vida aquí no fue derrotada por la sequedad. Simplemente aprendió a moverse, a esperar, a conformarse con menos. Los hombres que cruzan estas extensiones hoy en día llevan consigo un conocimiento silencioso de las estaciones del viento. Visten ropas largas y sueltas de color azul intenso, un tejido que protege tanto del sol despiadado como de la arena cortante. Sus rostros están curtidos por la intemperie, surcados por líneas finas como las grietas en el lecho de un lago seco. Se mueven con una lentitud deliberada, conservando la energía, en perfecta sintonía con el ritmo del paisaje. Sus compañeros de viaje son las criaturas mejor adaptadas a este mundo transformado. Los camellos, altos e impasibles, avanzan con un paso rítmico y pausado. Sus amplias pezuñas se expanden al pisar, evitando hundirse en la arena blanda. Sus gruesas pestañas actúan como escudos contra el polvo en suspensión, y sus cuerpos guardan la paciencia necesaria para cruzar enormes distancias sin detenerse a beber. Ver una de estas figuras moverse a lo largo de la cresta de una duna en la distancia es observar una adaptación perfeccionada por el tiempo. El viento pasa. El cielo no cambia. El tiempo aquí se mueve de otra manera. A medida que la luz de la tarde se vuelve más horizontal,
las texturas de la arena se acentúan. Las diminutas ondulaciones dejadas por el viento parecen olas petrificadas en la superficie de un océano quieto. Cada pequeña cresta proyecta una sombra fina, creando un patrón de luces y oscuridades que se extiende hasta el infinito. Es un orden natural, sereno y hermoso, nacido del movimiento constante del aire. Debajo de la superficie visible, en la profunda oscuridad subterránea, todavía corre el eco del agua antigua. En ciertas áreas, los antiguos cauces ocultos, alimentados por las escasas tormentas que azotan las montañas lejanas, mantienen la frescura en las entrañas de la tierra. Las palmeras hunden sus raíces hasta alcanzar estas venas invisibles, sobreviviendo en la superficie mientras beben de las profundidades. Sus frondas oscuras son la única ruptura en la paleta infinita de tonos ocres. Un recordatorio vertical de que la vida vegetal se aferra tenazmente a este rincón del mundo. Cerca de estos oasis, el suelo suele endurecerse, mezclando la arena con la arcilla pálida. Se forman pequeñas costras que crujen suavemente bajo el peso de los pasos. En el aire, tenue y casi imperceptible, se puede notar un ligero cambio. Una frescura repentina, un aroma leve a tierra guardada y fibras vegetales que contrasta fuertemente con la sequedad absoluta del entorno abierto. Es el rastro invisible del agua que se niega a desaparecer por completo. El sol está ahora muy bajo, casi tocando el borde de la tierra. El cielo ha perdido su azul brillante y se ha teñido de un amarillo suave que se funde con un rosa polvoriento cerca del horizonte. La temperatura desciende de manera constante. La arena entrega al aire el calor acumulado durante horas. Las sombras de las dunas se alargan desmesuradamente, estirándose como formas oscuras y tranquilas sobre la superficie iluminada. El viento de la tarde suele calmarse en este momento preciso. Hay una pausa profunda, un instante de suspensión total entre el final del día y el comienzo de la noche. Es un momento. El sonido rítmico de las pisadas en la superficie blanda, el suave suspiro del aire descendiendo por las laderas invisibles. El mundo se reduce al espacio cercano, mientras la inmensidad se oculta en la negrura pacífica de la noche que comienza. A medida que la oscuridad se asienta de manera definitiva, el desierto experimenta una segunda transformación que altera por completo su naturaleza. La caída de la temperatura es constante y perceptible en la piel. Un descenso térmico que borra cualquier recuerdo del calor abrasador del mediodía. La arena, que durante horas absorbió la radiación solar, ahora irradia esa energía de vuelta hacia la atmósfera en un flujo invisible y silencioso. El aire se vuelve nítido, desprovisto de la bruma térmica que distorsiona las distancias durante las horas de luz. En esta nueva claridad fría, la superficie del mar de dunas parece contraerse ligeramente, como si la tierra misma estuviera tomando un largo y profundo respiro tras el agotamiento del día. Bajo la luz tenue de los astros, estas rocas adquieren un brillo metálico, pulidas durante milenios por el viento constante y la arena en suspensión. Es un suelo duro y fracturado, cubierto por una pátina oscura conocida como barniz del desierto, una capa de minerales horneada sobre la piedra por milenios de exposición solar. Caminar por esta superficie produce un sonido hueco y seco, un crujido mineral que resuena en la quietud de la noche y se pierde rápidamente en la vastedad. En medio de esta planicie rocosa, la historia del agua antigua vuelve a hacerse presente en forma de profundas cicatrices en la tierra. Son los cauces secos de los antiguos ríos, anchos valles serpenteantes llenos de cantos rodados y arena gruesa que descienden desde las montañas lejanas. Estas venas vacías son el esqueleto de aquel sistema fluvial que alguna vez alimentó la sabana verde y húmeda. Las piedras que descansan en el fondo de estos canales tienen bordes suaves y redondeados, esculpidos no por el viento, sino por la fuerza de corrientes de agua que desaparecieron hace innumerables generaciones. Caminar por el lecho de uno de estos ríos secos es seguir los pasos de una corriente fantasma.
Incluso en su estado árido, estos cauces siguen siendo los guardianes de la poca vida vegetal que se atreve a desafiar la superficie del desierto. Los árboles de acacia, con sus troncos retorcidos y sus copas aplanadas como sombrillas oscuras, se aferran a los bordes de estos ríos de piedra. Sus raíces descienden a profundidades extraordinarias, perforando la roca calcárea en busca de la humedad residual que se esconde muy por debajo de la superficie. Pueden pasar años, a veces décadas, sin que una sola gota de lluvia toque sus ramas espinosas, pero permanecen allí, estoicos e inmóviles, guardando en su interior la memoria del agua. El viento pasa, el cielo no cambia, no. El tiempo aquí se mueve de otra manera. La inmensidad absorbe cualquier intento de prisa y devuelve solo una calma inalterable. Cuando el ciclo de la noche se completa y la primera luz del alba comienza a despuntar en el este, el paisaje revela nuevamente su magnitud. La transición del amanecer es lenta, un lavado gradual de tonos grises que ceden el paso a un azul acerado, y luego a un oro pálido que se derrama sobre la piedra y la arena. Las sombras que durante la noche lo envolvían todo, ahora se estiran en dirección opuesta, largas y afiladas, definiendo cada ondulación del terreno con una precisión milimétrica. Con la luz regresa el calor, primero como una caricia suave en el rostro, una promesa de la intensidad que dominará el resto del día. Los hombres que habitan este entorno hostil conocen cada uno de sus ritmos con una familiaridad nacida de la necesidad y el respeto. Se desplazan por el paisaje vacío sin la ayuda de marcas visibles, leyendo el terreno a través del color de la arena, la inclinación de las dunas y la dirección del viento dominante. Sus caravanas, formadas por figuras solitarias que caminan en línea recta hacia el horizonte, parecen flotar sobre la superficie vibrante del desierto. Llevan el rostro cubierto por largos tejidos que filtran el aire polvoriento, dejando solo los ojos expuestos para escrutar la inmensidad. Su relación con este lugar no es de dominio, sino de una profunda y humilde adaptación. Durante siglos, estos viajeros han trazado rutas a través de la nada, uniendo pozos ocultos y oasis distantes mediante senderos invisibles que solo existen en su memoria. Transportaban pesados bloques de sal extraídos de las cuencas secas de antiguos lagos salados, restos cristalizados de aguas prehistóricas que se evaporaron lentamente bajo el sol inclemente. La sal, tan valiosa como el oro en estas latitudes extremas, era la moneda de cambio que justificaba el inmenso esfuerzo de cruzar un territorio donde cada paso requiere un cálculo preciso de la energía. Los refugios que construyen al final de estas largas travesías son una extensión misma del paisaje. Las fortalezas y asentamientos están hechos íntegramente de tierra, arcilla y paja, materiales arrancados del mismo suelo sobre el que se asientan. Los gruesos muros de barro cocido al sol se levantan con una inclinación suave, formando altas torres cuadradas que se mimetizan perfectamente con el entorno cobrizo. Desde la distancia, estos edificios parecen formaciones geológicas naturales, extrusiones de la corteza terrestre talladas por la erosión en lugar de estructuras levantadas por manos humanas. El interior de estas construcciones de tierra ofrece un refugio instantáneo contra la hostilidad del clima exterior. Al cruzar el umbral, la luz cegadora del desierto es reemplazada por una penumbra suave y reconfortante. El aire es notablemente más fresco, filtrado por los gruesos muros de adobe que aíslan el interior del calor extremo. El olor es inconfundible, una mezcla seca y antigua de arcilla pura, madera de palma envejecida y el polvo fino que se asienta pacientemente sobre cada superficie. En estos espacios protegidos, el silencio exterior se magnifica, creando una atmósfera de aislamiento y paz, donde el mundo exterior parece desvanecerse por completo. Cerca de estos asentamientos de barro se encuentran los densos palmerales que marcan la presencia de un manantial subterráneo, el premio final de cualquier viaje por el desierto. La visión de un oasis tras días de caminar por la aridez absoluta es un contraste que desafía la lógica. Las altas palmeras datileras se agrupan en bosques apretados, sus largas hojas verdes
creando un dosel que proyecta una sombra profunda y vital sobre el suelo. Bajo esta protección natural, la tierra cambia de textura, volviéndose más oscura, más suave, capaz de sostener pequeñas parcelas donde crecen arbustos y plantas verdes en medio del océano ocre. El sonido del agua fluyendo, por minúsculo que sea, es el tesoro más grande en este ecosistema implacable. Pequeños canales excavados en la tierra guían el líquido precioso desde la fuente subterránea hasta las raíces de las plantas, un sistema meticuloso que asegura que no se desperdicie ni una sola gota. Es posible sentarse junto a una de estas acequias y simplemente escuchar el suave murmullo del agua deslizándose sobre el barro húmedo. Es un sonido antiguo, una melodía discreta que recuerda el vasto sistema fluvial que alguna vez dominó toda esta región antes de que la arena lo cubriera todo. El calor se asienta. El polvo flota inmóvil en el aire. El peso del sol obliga a toda la vida a detenerse. Es el momento de la pausa obligada, de la espera paciente. Con el avance de la tarde, el viento suele despertar de su letargo. Comienza como una brisa imperceptible que acaricia las cimas de las dunas, levantando pequeñas nubes de polvo fino que brillan a contraluz. Poco a poco, la corriente de aire gana fuerza, convirtiéndose en el arquitecto incesante de este paisaje en constante cambio. La arena comienza a moverse en un flujo bajo, paralelo al suelo, formando ríos secos de partículas minerales que fluyen alrededor de las rocas y cubren los rastros de cualquier criatura que haya pasado por allí. El desierto está borrando sus propias huellas, renovando su superficie para mantener la ilusión de que nunca ha sido alterado. Este movimiento constante produce un fenómeno acústico profundo y misterioso en ciertas áreas de las grandes dunas. Cuando el viento alcanza la velocidad y el ángulo precisos, provoca que millones de granos de arena se deslicen simultáneamente por las laderas más empinadas. La fricción colectiva de este derrumbe microscópico genera una resonancia de baja frecuencia, un zumbido grave y continuo que parece brotar de las entrañas mismas de la tierra. Es el canto de la arena, un sonido vibrante que se siente tanto en el pecho como en los oídos, una voz profunda que narra la fricción eterna entre el viento y el mineral. El aire se llena progresivamente de una fina calima, un polvo microscópico en suspensión que altera la calidad de la luz. El horizonte pierde su nitidez, difuminándose en una neblina cálida y ocre que fusiona la tierra y el cielo en un solo lienzo borroso. El sol, descendiendo lentamente en el oeste, se ve filtrado por esta cortina de partículas, perdiendo su brillo cegador para convertirse en una esfera perfecta de color naranja intenso. Es posible mirar directamente a este astro amortiguado, observando cómo su luz tiñe el polvo en suspensión, creando una atmósfera espesa y dorada que envuelve el mundo entero. Las sombras comienzan de nuevo su lento crecimiento. Las formas del paisaje, que durante el mediodía parecían planas y carentes de volumen, recuperan su profundidad y textura. Cada arruga en la arena, cada grieta en la roca de la amada, se convierte en un valle oscuro rodeado de crestas iluminadas. El desierto, en este lento declive hacia la noche, muestra su verdadera complejidad geológica, una belleza cruda y esculpida por la paciencia infinita de los elementos. El calor extremo del día comienza a disiparse en el aire superior, preparando el escenario para el regreso de la frescura nocturna. La inmensidad del Sáhara, con su aparente inmutabilidad, es en realidad un sistema en constante fluir. Las dunas que hoy parecen montañas inamovibles se desplazan lentamente año tras año, avanzando centímetros invisibles empujadas por la fuerza constante del viento. Engullen antiguos caminos de piedra, entierran troncos petrificados y descubren ocasionalmente la evidencia de la antigua sabana que yace debajo. La arena es un reloj de arena infinito que mide el tiempo no en horas o días, sino en eras geológicas, borrando el presente para preservar el profundo misterio del pasado continuo. A medida que el sol desaparece definitivamente tras la línea curva del horizonte, el paisaje entra en un estado de quietud absoluta.
La luz se retira despacio, abandonando primero el fondo de los valles de arena y aferrándose unos instantes más a las crestas más altas, que brillan con un último resplandor de cobre opaco antes de rendirse a la penumbra. El cielo pasa por una transición de colores suaves, perdiendo el dorado para adoptar un tono malva pálido, luego un gris azulado, hasta que finalmente el azul profundo se adueña de la inmensidad. Es el momento exacto en que la Tierra pierde sus contornos definidos. El relieve tridimensional del mar de dunas se aplana, convirtiéndose en una serie de siluetas oscuras, recortes negros sobre un fondo que se oscurece por segundos. La ausencia de sombras elimina la profundidad, transformando el vasto territorio en un lienzo de tranquilidad uniforme. La temperatura desciende ahora con mayor rapidez. El aire, despojado del calor radiante, se vuelve afilado y limpio. Puedes sentir en el rostro esa frescura repentina, una brisa invisible que viaja a ras del suelo, arrastrando consigo el frío puro de la noche inminente. El desierto respira hondo. Todo el calor acumulado en la vasta extensión de sílice y roca se libera lentamente hacia la atmósfera, en un intercambio térmico que ocurre en completo silencio. La arena que bajo los pies desnudos se sentía viva y ardiente durante el día, ahora ofrece una textura fría y firme, casi sedante al tacto. Es una invitación a detenerse, a sentarse sobre la tierra y dejar que el peso del cuerpo descanse sobre la misma superficie que ha permanecido inmóvil durante milenios. Con la desaparición total de la luz solar, el cielo nocturno comienza a revelarse en toda su magnitud. Primero aparece un puñado de astros solitarios, puntos de luz blanca y temblorosa que perforan el azul oscuro. Pero a medida que los ojos se acostumbran a la verdadera oscuridad, a la negrura inmensa que solo puede encontrarse a cientos de kilómetros del asentamiento más cercano, el firmamento estalla en una infinidad de detalles. El cielo del desierto es una cúpula de una claridad abrumadora. Sin la interferencia de la humedad atmosférica, sin el menor rastro de polvo levantado por el viento diurno que ahora descansa, la atmósfera se vuelve un cristal perfectamente transparente. No hay un solo rincón en el horizonte que no esté salpicado por la luz lejana de mundos antiguos. Una franja ancha y luminosa cruza el firmamento de un extremo a otro, una nube densa de polvo estelar y luz plateada que parece dividir el espacio en dos. Es el brazo de nuestra propia galaxia, visible aquí con una nitidez que asombra. Al contemplar ese río de estrellas pálidas en lo alto, es inevitable pensar en el agua. Ese torrente luminoso suspendido en el vacío parece el reflejo fantasma de los grandes caudales que alguna vez cruzaron esta misma tierra. Es como si el antiguo ecosistema de ríos caudalosos y lagos inmensos hubiera ascendido al cielo al secarse, dejando su cauce seco abajo y su luz fluyendo arriba. La mente encuentra una extraña paz en esta simetría, en la forma en que el universo imita la historia olvidada de la Tierra. El silencio de la noche en el desierto es una entidad física. Es tan profundo y tan vasto que al principio los oídos buscan desesperadamente algo a lo que aferrarse. Al no encontrar el crujido de las hojas, ni el murmullo del agua, ni el zumbido de los insectos, el silencio se vuelve una presión suave en los tímpanos. Lentamente, la audición se vuelve hacia adentro. Puedes escuchar el sonido de tu propia respiración, el ritmo pausado del aire entrando y saliendo de los pulmones. Puedes escuchar, si te concentras lo suficiente, el latido constante y sereno de tu propio corazón. El entorno es tan inmenso y silencioso que te obliga a estar presente, a habitar únicamente en el instante que transcurre. No hay distracciones, no hay demandas del mundo exterior. Solo tú y la inmensidad oscura. Las horas transcurren sin otra medida que el lento giro de las constelaciones sobre la cabeza. La Tierra parece girar con una lentitud deliberada bajo el peso de las estrellas. Ocasionalmente, un trazo de luz corta la oscuridad, una estrella fugaz que se incinera en silencio al entrar en la atmósfera, dejando una estela que brilla por una fracción de segundo antes de desvanecerse sin dejar rastro.
La inmovilidad del paisaje de abajo contrasta con el lento pero incesante movimiento del universo de arriba. En medio de esta vasta quietud, uno comprende lo pequeña que es la experiencia humana frente al tiempo geológico y el espacio sideral. Es una sensación de pequeñez que no genera temor, sino un profundo consuelo. Las preocupaciones cotidianas se disuelven en el aire frío de la noche, perdiendo toda su importancia frente a la enormidad de lo que nos rodea. ¿Puedes imaginar el peso de este silencio sobre los lechos secos de los antiguos lagos salados, esas inmensas planicies blancas que ahora brillan tenuemente bajo la luz estelar? Hace miles de años, esas mismas estrellas se reflejaban en la superficie de un agua oscura y quieta, rodeada de juncos y habitada por criaturas que hoy solo existen en la memoria de la roca. La historia oculta de este lugar no es una historia de muerte o pérdida, sino de una transformación sublime. El agua no desapareció por completo, simplemente cambió de estado, se retiró a las profundidades ocultas de la Tierra o se evaporó para unirse a las corrientes de aire globales. El paisaje actual es la huella majestuosa y paciente que dejó tras de sí. Cada grano de arena que compone las dunas inmensas es un fragmento de la historia del mundo. Roca triturada por el tiempo, arrastrada por ríos prehistóricos, depositada en llanuras aluviales y finalmente levantada por el viento persistente para formar las montañas cambiantes del presente. Al tomar un puñado de esa arena fría y dejarla escurrir lentamente entre los dedos, estás tocando el tiempo mismo. Estás sosteniendo las ruinas pulidas de montañas que ya no existen, de valles que fueron devorados por el sol. Es un recordatorio táctil de que nada permanece inalterable, de que todo fluye y cambia, aunque lo haga a una velocidad que nuestros ojos no pueden percibir. La noche avanza y el frío se asienta en la superficie del mundo. Los pequeños habitantes nocturnos continúan su marcha silenciosa, ajenos a la historia geológica, ocupados únicamente en el delicado arte de existir en la austeridad. Sus rastros diminutos en la arena serán lo primero que el viento de la mañana borrará, devolviendo al desierto su apariencia de virginidad inmaculada. La ilusión de un espacio intocable se renueva cada día, un telón de fondo perfecto para que el tiempo siga su curso sin interrupciones. El viento pasa. El cielo no cambia. El tiempo aquí se mueve de otra manera. La calma que se respira en estas horas profundas de la madrugada es total. El aire es tan puro que inhalar profundamente se siente como beber de una fuente de tranquilidad inagotable. La mente abandona cualquier intento de comprender la inmensidad o de reconstruir el pasado. Ya no importa cómo era este lugar hace millones de años, ni cómo será en el futuro lejano. El misterio del antiguo sistema fluvial se resuelve, no con datos o explicaciones, sino con la aceptación de esta paz inabarcable. La belleza del desierto reside precisamente en su vacío, en el espacio infinito que ofrece para que el pensamiento se expanda y luego se disuelva hasta desaparecer. Estar tendido sobre la arena fría, abrigado del aire helado, con la vista clavada en el infinito salpicado de luz blanca, es experimentar una forma de aislamiento perfecto. Es posible que algo en ti reconozca esta calma, aunque nunca hayas estado aquí. Es una resonancia antigua, una familiaridad biológica con el silencio profundo del mundo natural en reposo. El ritmo de los pensamientos se acompasa al ritmo lento de las estrellas. La tensión muscular cede, imitada por la suavidad de las dunas que se extienden en la oscuridad, curvas pacientes que han esperado milenios y que pueden esperar muchos milenios más. Todo parece fundirse en un solo estado de reposo absoluto. La piedra antigua bajo la arena, el recuerdo del agua subterránea que duerme en la oscuridad, el polvo mineral en la superficie y la luz viajera de las estrellas distantes. No hay prisa alguna. El desierto ha aprendido a esperar, a existir sin requerir nada más que su propia inmensidad. Esa paciencia se transmite en el aire, se infiltra en cada rincón del paisaje nocturno y envuelve a quien se entrega a su presencia.
Los párpados comienzan a pesar, respondiendo a la hipnosis natural de un cielo estático y un silencio denso. El frío de la arena se siente reconfortante, una base sólida y antigua que sostiene el peso del mundo. Las líneas del paisaje desaparecen por completo en la negrura protectora de la noche profunda. Solo queda el suspiro casi imperceptible del aire frío deslizándose sobre la cresta de una duna invisible, viajando por un océano de arena dormida bajo la luz inmutable de las estrellas antiguas,